Hola, bienvenido a la primera parte de la lección número 63 del curso de geometría. En las lecciones anteriores hemos estado probando condiciones suficientes para que dos triángulos sean semejantes. En particular, hemos probado una muy importante que dice que si dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientes congruentes, entonces automáticamente los dos triángulos van a ser semejantes. No van a ser congruentes, van a ser semejantes, ¿ok? O sea que automáticamente sus lados homólogos, que serían los lados correspondientes, son proporcionales. Bueno, pues en esta lección vamos a ver este teorema que nos va a dar dos condiciones adicionales suficientes, dos condiciones suficientes adicionales para que dos triángulos sean semejantes. Y vamos a ver un par de ejemplos al final de la lección, ¿ok? Y dice así: dos triángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos o perpendiculares son semejantes, ¿ok? Bien, pues mire, vamos a considerar a los dos triángulos. Este va a ser el diagramita. Primero vamos a probar el caso en que los lados correspondientes de los dos triángulos sean paralelos. Después veremos el caso en que los lados correspondientes sean perpendiculares. Mire, vamos a presentar estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo B'C'. Este que está aquí, el ABC es este, el ABC es este, y el A'B'C' es este que está aquí, el A'B'C'. Y son dos triángulos cualesquiera que tienen sus lados respectivamente paralelos. Mire, este lado AB es paralelo a este lado A'B'C', este lado BC es paralelo a este lado B'C' que está aquí, del otro triángulo, y este lado AC del triángulo grande, ABC, es paralelo a este lado A'C' del triángulo A pequeño. Los tres lados correspondientes son paralelos. Bien, pues entonces yo quiero ver que, dada esa condición, esos dos triángulos, el ABC y el A'B'C' son semejantes. Y recuerden que esta tilde es el signo para indicar que son semejantes, ¿verdad? Bien, fíjense que yo he colocado, ¿verdad?, los dos triángulos de esa manera, porque yo tengo que colocado de esa manera, en donde aprecio que definitivamente los lados correspondientes, ¿ves?, son paralelos, ¿ok? Pues yo tendrá que, colocado de esa manera, se hace más fácil la demostración. Bien, bastará, ¿cómo yo demostraré entonces que este triángulo ABC y este triángulo A'B'C' son semejantes? Pues recuerden que la condición que habíamos estudiado anteriormente es suficiente para que dos triángulos fueran semejantes, era que sus ángulos correspondientes fueran congruentes. Por eso es lo que dice aquí. Bastará ver que sus ángulos correspondientes resultan ser congruentes. ¿Cómo lo haremos? Pues mire, dice, considere el segmento BX. ¿Cuál es el segmento BX? Este que está aquí, empieza en B y termina en X, aquí. Este segmento que da de aquí hasta aquí. Fíjense que ese segmento BX es una extensión del lado BC del triángulo, ¿verdad?, del triángulo ABC. Este es el lado BC, pues yo lo extendí hasta que me intersecó al lado A'B' del otro triángulo, ¿verdad? Considero ese ángulo, que es el segmento BX que está ahí. Y voy a indicar que la medida de este ángulo que se forma aquí, el YXC, es X. ¿Okay? El YXC mide X. Bueno, como por hipótesis, vamos a ver por aquí, ¿verdad? Como por hipótesis, ese segmento BX ahora, que es la extensión del lado BC del triángulo BC, es paralelo al lado B'C', porque originalmente el BC era paralelo al B'C', ¿verdad? Pues este segmento completo también es paralelo al B'C'. Como esos dos segmentos, el BX, dice aquí, es paralelo al B'C', ¿verdad?, porque es parte de la hipótesis, los lados correspondientes de los dos triángulos son paralelos. Fíjense que esta línea ahora, este lado del triángulo A'B'C', viene a ser una transversal de esas dos líneas paralelas, ¿verdad que sí? Y este ángulo y este vienen a ser lo que se llaman ángulos correspondientes de ese sistema de estas dos líneas paralelas con esta transversal o secante. Y aquí probamos, cuando estudiamos las líneas paralelas, que los ángulos correspondientes resultaban ser congruentes. Así que por tanto, si este ángulo yo estoy diciendo que mide X, este ángulo B' en el triángulo A'B'C' también tiene que medir X, ¿ves? Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, por ser ángulo correspondiente al ángulo YXC, ¿recuerdan? El YXC, que yo he dicho que mide X, este ángulo que es el correspondiente a este, en ese sistema de líneas paralelas con esa transversal, también es congruente a ese ángulo correspondiente y me dirá lo mismo. La medida de ese ángulo B' es X. Bien. Por hipótesis también, AB, el segmento AB paralelo al segmento A'B'.
De hecho, esos segmentos, fíjense que son los lados correspondientes de esos dos triángulos que estamos considerando, ¿verdad? Y son paralelos. Este lado AB, el segmento AB, es paralelo al segmento A', ¿eh? Pues mira, ahora este segmento BX actúa como una transversal precisamente de estas otras dos líneas paralelas, ¿ves? Así que tenemos aquí un sistema de dos líneas paralelas cruzadas por una transversal o secante. Y entonces fíjense que este ángulo que está aquí es alterno e interno entonces con este ángulo que está aquí en ese sistema de líneas paralelas con esa transversal de X ahora, ¿ves? Y aquí probamos también, cuando estudiamos las líneas paralelas, que los ángulos alternos e internos en un sistema de paralelas atravesados o intersecadas por una transversal o secante eran congruentes. Así que por lo tanto este ángulo B también mide X, ¿eh? Este ángulo B mide X. Y eso es lo que hemos dicho aquí, ¿ves? Por hipótesis AB, el segmento A, que es el lado AB del triángulo ABC, es paralelo al lado o el segmento A'B'. Y por ser ángulos alternos, por ser ángulo alterno interno, el ángulo YXC, otra vez, al YXC, este que está aquí es alterno al YXC, que yo dije que medía X, pues este también mide el ángulo B. La medida del ángulo B también es X. Bueno, entonces, por 1, fíjense que yo marqué esto aquí con un 1 y esto aquí lo marqué con un 2. Y dice, y la ley transitiva de la igualdad, vamos a ver, mire, la medida del ángulo B' es X. Y X también es la medida del ángulo B. Uno dice que la medida del ángulo B' es X. Y 2 dice que X es la medida del ángulo B. Por lo tanto, por transitividad, si este primer número es igual a este segundo número y este segundo número es igual a este tercero, pues el primero es igual al tercero, ¿ves? Por transitividad, la definición de ángulos congruentes, la medida del ángulo B' es igual a la medida del ángulo B. O sea que el ángulo B' es congruente al ángulo B, ¿verdad? Porque si sus medidas son iguales, ambos ángulos son congruentes. Así que ya tenemos que este ángulo y este ángulo son congruentes. Bueno, dice, en forma análoga ahora, y considerando el segmento AY, este que está aquí, podemos demostrar que el ángulo A es congruente al ángulo A'. Vamos a ver cómo. No voy a hacer los detalles, dice que se hace análogamente, pero miren lo que usted tiene que hacer. Si usted considera el lado A, Y, este que está aquí, y dice que este ángulo mide, digamos, Y, según este ángulo medida X, entonces, como esta línea y esta línea son paralelas, estos son ángulos correspondientes, y este ángulo A' medirá Y también, ¿verdad que sí? Y como entonces otra vez este ángulo, este segmento A'B', que es este lado A'B' del triángulo A'B'C', es paralelo a este lado del triángulo ABC, ¿verdad? Y entonces con esta línea tendría que ser una transversal de esas dos paralelas, ¿verdad? De A'B', A'B' y de AB. Y por lo tanto este sería, fíjense, un ángulo alterno interno con este. Pues este que es el ángulo que está aquí, el A, es congruente con este, mide lo mismo, Y, ¿verdad? Y entonces hemos encontrado que tal como dice aquí, el ángulo A es congruente al ángulo A', porque ambos miden lo mismo, ¿ves? Entonces había un ejercicio cuando estudiamos los triángulos en el segundo tema que decía, si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes congruentes, automáticamente el tercer ángulo va a ser congruente. Pero por ese teorema que se da como ejercicio, no lo podemos ejercer, pero se da como ejercicio, finalmente el ángulo C, el tercer ángulo, ya que hemos demostrado, miren, que este ángulo de este triángulo es congruente a este ángulo de este triángulo, y este ángulo de este triángulo es congruente con este ángulo de este triángulo, el tercer ángulo de los dos tiene que ser congruente al ángulo C, tiene que ser congruente con el ángulo C'. Pues dice ahí dos ángulos de un triángulo, si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, el tercer ángulo de ambos, los dos son congruentes también, ¿okay? Y ahí demostramos efectivamente que los tres ángulos correspondientes de esos dos triángulos son congruentes, ¿okay? Y por lo tanto, si son congruentes, los dos triángulos son semejantes. Si los ángulos de los tres ángulos de los dos triángulos son congruentes, automáticamente los dos triángulos van a ser semejantes. Bien, vamos a ver entonces la demostración de la segunda posibilidad, que sean perpendiculares. Que los dos triángulos tengan lados, más bien, respectivamente perpendiculares. Y para eso tenemos este otro diagramita. Y vamos a indicar aquí la información. ¿Okay? Recuerde haber copiado el diagrama, toda la prueba, ¿verdad? Y vamos a indicar aquí la información que necesitamos especificar para describir lo que tenemos aquí en esta otra figura, que nos va a servir para demostrar
la condición de que si tienen ángulos, respectivamente perpendiculares, los dos triángulos también van a ser semejantes. Dice así: sean ahora triángulos DEF y triángulo D', E', F', dos triángulos cuyos lados respectivos correspondientes, ¿verdad?, son perpendiculares. Cuyos lados, vamos a aclarar aquí esa palabra, lados respectivos son perpendiculares. Mira, el triángulo DEF es este pequeñito que está aquí, el DEF, ¿okay? Y el D', E', F' es este que está aquí. Y los lados correspondientes son perpendiculares. Miren, el EF, que es correspondiente al E', F' es perpendicular, ¿verdad? El EF es perpendicular al correspondiente en el triángulo grande, que es el EF, E', F'. Ahí estamos marcando, ¿verdad? Repito, este lado EF del triángulo pequeño EFD o DEF, ¿verdad?, como lo hemos llamado, es perpendicular, mira aquí, al lado correspondiente en el triángulo grande de E', F'. El lado DE, ¿verdad?, este que está aquí, mire, este lado, si yo lo extiendo, es perpendicular al lado correspondiente, al lado de E', que es el que le corresponde en el triángulo grande. Y el lado DF, ¿okay?, el DF, mire, si yo lo extiendo, es perpendicular al lado de F', que es el que le corresponde al DF en el triángulo más grande. Aquí tiene los tres ángulos correspondientes perpendiculares. Entonces, queremos ver, claro, queremos ver que el triángulo de EF es semejante al triángulo de primo, E', F'. ¿Y cómo lo haremos? Pues también bastará ver que los tres ángulos correspondientes de esos dos triángulos son congruentes. Bastará ver que recuerde que demostramos que era suficiente para demostrar que dos triángulos son semejantes, es suficiente demostrar que los tres ángulos de ambos triángulos supuestamente semejantes son congruentes. Pero esos detalles los vamos a ver ya mismito en la segunda parte de esta lección. Nos vemos entonces.